que se apagó el día de hoy a tiros nuevamente en una represión. General, lo decía ayer acá un experto en temas cubanos, la injerencia dentro de la Fuerza Armada militar, ahí dentro de la Fuerza Armada, el componente militar en Venezuela por parte de los cubanos, se iba a traducir en una arremetida brutal en las próximas horas y así lo hemos visto. ¿Qué pasa con el componente militar que no se ha mantenido institucional? Bueno, primero yo quiero hacer una acotación con respecto a lo que está haciendo Nicolás Maduro, ¿no? No solamente está mandando a los colectivos, está mandando a los consejos comunales, y los consejos comunales son organizaciones grandes de personas, está llamando prácticamente a una guerra civil, está asusando a la población que se organiza con motivos electorales, la está asusando a que entre ahora en una confrontación con la gente de la oposición. Ahora, dentro de las Fuerzas Armadas, que ya he respondido a tu pregunta, dentro de las Fuerzas Armadas el problema que tenemos es que también hay esa parte radical chavista, tal como ocurrió en el Comando Regional número 2 hace un par de días. Hace un par de días fueron los guardias nacionales que son virulentos del chavismo quienes acusaron a sus superiores frente al general Herrera Russo de que eran unos escuálidos, como el término que utilizaron, y el general, como está cuidando su cargo, como también es un general que llegó a ese grado precisamente por lo obsecuente y por lo cercano al régimen, el general terminó por destituir a esta gente, les pidió reemplazo y los mandó para el DIM. Que eso trajo como consecuencia también que una gran cantidad de guardias nacionales de ese mismo comando regional aplicaran algo que es casi común en algunas unidades indisciplinadas de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional específicamente, que es la de no querer salir a reprimir. Pero el problema que hay en este momento y que lo están sintiendo todas las unidades de la Guardia Nacional es que hay guardias nacionales que quieren ir más allá de lo que dictan las normas, de lo que le está permitido, y no solamente eso, sino que hay guardias nacionales que quieren pasar por arriba hasta de un coronel dentro de la misma institución. Bueno, pero entre tanto la calle se mantiene caliente. Hemos visto cosas, general, que antes no habíamos podido experimentar en Venezuela, a excepción de aquel momento hace 20 años del Caracazo. Entraron en residencias privadas en el día de hoy, Horacio. Hay una arremetida brutal frente a frente, pueblo contra pueblo, la Fuerza Armada contra los mismos manifestantes, no solamente los colectivos que son civiles y que están armados. ¿Se la ponen chiquita a la oposición esta situación? Bueno, mira, yo creo que, sin ánimo de parecer muy optimista ni nada de esto, yo creo que estamos viendo una película cuyo final es conocido, porque, insisto, yo creo que la tendencia es irreversible de la salida del régimen. Creo que, por otro lado, es imprescindible que desde el punto de vista de la alternativa democrática se pueda conformar un comando estratégico operacional, para usar unas palabras militares, sobre la base de cómo nosotros podemos salir del terreno a que nos está llevando de violencia el régimen, porque ese es su interés. Y salir de la violencia implica cansarlos. Y yo creo que el general, y conversábamos sobre eso, la Guardia Nacional se siente también de alguna manera agotada y dividida en cómo debe afrontar esto. Sin embargo, sabemos muy bien que esto suerte de bandas paramilitares armados, de malandros que han sido armados por el propio régimen, son los que están acometiendo de una manera directa desde el punto de vista del disparo. Yo creo que es imprescindible que nosotros nos repleguemos desde el punto de vista de no abandonar las calles. No es eso lo que estoy planteando. Estoy planteando hacer una lucha mucho más inteligente, mucho más estratégica. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo creo que tenemos que ir fuera de las marchas a concentraciones. Las guarimbas o las barricadas tienen que ser defensivas, no puede ser esa la estrategia. La guarimba en sí misma no puede ser la estrategia, eso no nos va a llevar a un resultado. La guarimba tiene que ser una fase en un momento determinado de defensa, porque es efectiva como defensa. Por ejemplo, para impedir la avanzada de los guardias nacionales cuando Pero creo que hay muchos arremeter. motivos. Mira, no hay forma de que un régimen se pueda mantener en el poder. Si hay una crisis política, la soporta. Si hay una crisis económica y política, también puede ser. Pero si además de esto hay un estado de zozobra, de ingobernabilidad, de desasosiego y de angustia, todos esos elementos juntos no son posibles. Y creo que la oposición ha venido creciendo, la alternativa democrática, en esto de una manera importante. Los sectores populares también comienzan a darse cuenta y son sectores populares que pertenecen al chavismo. Yo creo que si nosotros logramos aglutinar sobre la base de que esto tiene que terminar y crecemos hasta un 70, 75%, no hay ninguna posibilidad de que esto se pueda mantener. Ojo,
por la vía que vamos, va a ser mucho más largo, mucho más doloroso, porque estamos cayendo en el terreno de la violencia, que es lo que este individuo hace cuando hace esos llamados, porque busca la confrontación. A ver, no es menos cierto todo eso que tú has mencionado, ese caldo de cultivo que se está armando ahí en las calles de Venezuela y en el país en general, pero, y el general que me corrija, muchos dicen que quienes quitan y ponen gobierno son los militares, hablando del caso específico de Venezuela, porque son los que los tienen agarrados. Es más, ¿ustedes no creen que realmente los militares, el alto mando, por decirlo, no les interesa que ni siquiera el propio presidente Maduro se deponga en el poder cuando están, como le decía Virginia, involucrados no solo en casos de corrupción, en casos con la guerrilla, terrorismo, el cartel el cartel de los soles, que son carteles de la droga general? Entonces, ¿tienen un poder decisivo los militares en esta situación? Definitivamente sí, sí. Y hay que hacer una reflexión también sobre cómo se ha estigmatizado a toda la Fuerza Armada Nacional por unos cuantos que son los que están saliéndose de los cánones establecidos para una Fuerza Armada. Hay mucho elemento institucional dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las 4 componentes de las Fuerzas Armadas. No todos se arrastran como algunos generales o como algunos, desafortunadamente en todos los niveles. No todos son chavistas. El hecho de que un comandante de una unidad diga que ahí atrás tiene 5.000 hombres que son socialistas y chavistas, eso no es verdad, eso es mentira, lo dice el comandante. Pero aquellos que están allá, que se rigen por reglas de subordinación, de disciplina y de obediencia, no les queda más que obedecer hasta cierto punto. De todas formas, hay algo, el país va caminando, como bien lo decía Horacio, hacia un precipicio. Maduro está llevando al país a un enfrentamiento fratricida entre los venezolanos, entre hermanos. Cuando la situación llegue a un punto donde se requiera un árbitro válido y que ponga fin a la matanza, ahí van a estar las Fuerzas Armadas, desafortunadamente muy tarde. Yo creo que hay 2 cosas importantes para ir a tu pregunta. O sea, la insurrección civil como tal, parece muy difícil poder decir que es capaz de tumbar un gobierno, de cambiar un gobierno, pero una insurrección civil que sea lo suficientemente fuerte y poderosa, sí puede inducir a un pronunciamiento militar y la conformación de un gobierno de transición en una junta cívico-militar. ¿Una insurrección civil se traduce en qué? En esto que estamos viendo, en la calle, en tener un objetivo, una estrategia determinada de presión, de agotamiento, porque los problemas económicos no se van a resolver ni el mes que viene ni dentro de 2 meses. Una inflación que va a crecer hasta el 100%, una escasez que va a superar el 40%, un índice terrible de violencia en el país, una incertidumbre, una ingobernabilidad. Eso son evidencias claras y sobre esa base tú te montas, diseñas una estrategia. Yo no tengo ninguna duda que el componente militar en un momento determinado va a desconocer las instrucciones que van a venir del alto gobierno y no va a haber otra alternativa, sino que ese gobierno se va a desplomar. Eso amerita una necesaria, imprescindible conformación de un comando estratégico operacional sobre la base de los estudiantes, de los sectores laborales, de los partidos políticos, que tengan y entiendan que aquí la causa es Venezuela. No existe otra causa en este momento, no puede haber otra causa en este momento. La causa es Venezuela. 30 segundos, general, producción. Disculpe, ¿cómo se traduce esta insubordinación para algunos, pero un acatamiento al respeto a la Constitución de los militares cuando oyen ese grito de la población en las calles? ¿Cómo constitucionalmente se arma eso? Para que no se note para que no se entienda como un 11 de abril. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, tiene que haber, en las Fuerzas Armadas tiene que haber un pronunciamiento, pero más que un pronunciamiento, llamando a que el resto de las Fuerzas Armadas se rebelen, es en la cúpula del gobierno, porque definitivamente todo en Venezuela tiene que desembocar. Tiene que ser el alto mando militar. Por supuesto. ¿Pero el alto mando militar está con Chávez, está con Maduro? No necesariamente, no necesariamente. Pueden haber muchas sorpresas en los días que quedan. Claro, un alto mando militar que no tiene a quién mandar no es un alto mando militar. Eso a eso es me refiero. Sí, mando. Ok, muchas gracias, general Marco Ferreira. Además, Gocho, que son los que, ¿verdad? Que soy Gocho, ¿verdad? Sí, que son los que están allí más resistentes. Y Horacio Medina, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, analista político. Amigos, hacemos una pausa al regreso. Nos vamos a Ucrania. Hay un referendo popular que pudiera decidir el futuro de Crimea. Eso lo comentamos a la vuelta.